Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. Comparto hoy lunes el momento de la palabra. Ciertamente, sin presencia, sin la presencia de Dios, sin la presencia del Paráclitos, el enviado de Dios, que procede del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes, no es posible sin su asistencia poder dar frutos. Sin Él no podemos realmente tener un impacto trascendental, positivo en nadie, ni a nivel social, ni a nivel personal, porque solamente su asistencia es la que nos utiliza como vasijas frágiles, que no somos fuentes, simplemente somos vasijas de barro utilizadas en manos del alfarero. Pero es el Espíritu quien hace la obra extraordinaria en las personas a las que la iglesia o los creyentes, ¿verdad? Ese gran cuerpo universal de Jesucristo impacta aquí en la tierra. Comparto de la palabra, quiero tener tres porciones bíblicas. Una de ellas es en Hechos capítulo 1, versículo 8, en el pleno nacimiento de la iglesia. Cuando todavía los discípulos no sabían qué hacer, no tenían dirección, no tenían un plan estratégico, no tenían un diseño gerencial de cómo trabajarían en el reino de Dios. Pero las instrucciones fueron dadas por el Señor Jesucristo y dice la palabra en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de darle coherencia, estructura e impacto significativo proviene del Espíritu. No es el diseño estructural de ninguna ¿verdad? Mente humana, es voluntad divina. Y los creyentes pues somos vasijas útiles en manos del Señor, que con mucha humildad servimos y amamos al prójimo. Dice en Gálatas 5, 22, 23, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo podemos trabajar los aspectos religiosos desde el punto de vista sociológicos y culturales, socioculturales y hasta antropológicos. Pero no es que minimicemos esa instancia humanística, ¿verdad? Porque el ser humano interactúa en unos espacios culturales y responde a unas estructuras sociológicas, pero, pero el poder que nos da el Espíritu es trascendente a la parte humana, es milagroso porque utiliza la cultura y las estructuras sociológicas para impactar y llenar el vacío del alma necesitada de la palabra del Señor. Y ahí estamos, ¿verdad? Nosotros llenos del Espíritu de Dios, porque con el Espíritu de Dios es que podemos, ¿verdad? Hacer su voluntad. Y el Espíritu, ¿verdad? La evidencia de que tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Es bien clara en la palabra, son los frutos. Los frutos, el fruto del Espíritu le muestra, da testimonio al mundo de si realmente somos personas llenas del Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo, tenemos poder, poder de transformación. Si no tenemos al Espíritu Santo, carecemos de lo esencial y lo fundamental. ¿Y qué hace el Espíritu en nosotros, en los creyentes? En cambio, el Espíritu de Dios, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23 dice, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, poder para amar. En nuestra naturaleza humana no queremos amar a todos y a todas, solamente a los que nos conviene, pero el Espíritu nos permite amar a todos
y a todas, aunque no se lo merezcan, amarles de verdad y de corazón. Por eso Jesucristo habló de amar a los enemigos, bendecir a los que los maldicen, amar y no odiar. Dios nos hace amar a los demás y estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, los demás notan su alegría, notan esas ganas de vivir y quieren estar, ¿verdad? Cerca de esas personas porque esa alegría, esa paz es contagiosa. Personas pacíficas buscan el bienestar de todos y todas de manera pacífica y justa. Que haya armonía entre todos y todas y que todos disfrutemos del bienestar común. El Espíritu nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios o la fe, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos, el dominio propio. No hay ley que esté en contra de todo esto. El Espíritu Santo nos capacita para ser de bendición a los demás. Una persona llena del Espíritu Santo jamás daña a otro ser humano. Definitivamente la palabra dice lo contrario. Bendice, edifica, ama y restaura al caído. En el Antiguo Testamento también hay alusiones a la presencia del Espíritu del Señor y de cómo ese Espíritu matiza el trabajo de los profetas. En el libro de Isaías capítulo 61 dice, ¿verdad? En anuncio de la salvación a Israel, dice el profeta: el Espíritu de Dios está sobre mí porque Dios me eligió y me envió para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos, para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación, para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar sus derrotas en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos plantados por Dios para manifestar su poder. Ustedes, habitantes de Jerusalén, reconstruirán las ciudades antiguas y que quedaron en ruinas. El Espíritu de Dios nos capacita para dar ánimo, para darle esperanza al afligido, para ser meros instrumentos, para que la presencia de Dios obre de manera milagrosa, y sí, a través de las relaciones humanas, y también de manera sobrenatural, milagrosa, porque de Dios es el poder y Él obra como Él quiera. Él es soberano y su voluntad siempre se cumplirá. Que nos permita el Señor, en lo mucho o en lo poco, de alguna manera, aunque sea un poquito, ser de bendición a otros y a otras y ser completamente del Señor. Bendito seas Dios por siempre. Buenas noches, hermanos.